Lista, estoy grabando ya. Vamos colocando 2 nombres, 2 apellidos para esta lista de asistencia, ¿ya? Lo que hayamos conversado ya varias veces. ¿Qué cosas les tengo hoy día como noticias? Les voy a compartir pantalla inmediatamente. Pueden ver, ¿cierto? Me dicen ahí... Espérenme. Ah, no sé, de repente el mouse no me acompaña. Ya, ahí, ya. Bueno, perdón, algo que les quería comentar es que si ustedes ingresan aquí a la página del curso, ¿cierto? Se van a información general, acá abajo les va a aparecer, bueno, ustedes ya saben, pero de todas maneras, en caso de cualquier cosa, les comento de todas maneras, se van aquí a reglas e informaciones y vienen todo el reglamento de la asignatura y acá abajito, fechas de evaluaciones, ¿ya? ¡Pum! Entonces ahí ustedes se van a las fechas de evaluaciones y les va a salir que este viernes 8, en bloques 15, 16, 17, 18, vamos a tener nuestro primer certamen. Ya es este viernes. ¿Ok? Me comentan o me escriben si es que ya les llegó alguna información respecto de los temas. Profe, Descripciones, ¿sí, Maximiliano? disculpe, una Cuéntame. pregunta, la próxima semana no tendríamos control, ¿verdad? Está todo en ese calendario. Déjame revisarlo nuevamente, ¿ok? Pero lo puedes revisar tú también y me comentas, Sí, es ¿ya? que me extraña un poquito igual, ¿Qué cosa? que no tuviéramos control la próxima semana. ¿Sí? Se supone que era semana por medio y esta semana como no había tarea, aunque sí el certamen, la próxima semana debería corresponder el control, yo creo. Ah, ya, veámoslo al tiro. Veámoslo al tiro. Entonces, publicado material para la experiencia, bla, 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 control. No, parece que todavía no. No sé, me comentan ahí si es que ya les llegó alguna información respecto de los temas. Ya, de todas maneras, los temas están relacionados con todo lo que hemos visto en clase hasta la semana pasada. Hoy día vamos a seguir revisando algunas cosas a modo de preparación, de repaso y preparación para este certamen del viernes. Ya, aquí, a ver, en fechas y evaluaciones. No, po, no, po. Lo que pasa es que, ¿qué pasa la próxima semana? Según calendario académico. A propósito de la consulta de Maximiliano. ¿Quién me puede escribir o me puede decir qué pasa la próxima semana? ¿Son Bueno, vacaciones? es ¿No? O semana de sea, receso, exactamente, Maximiliano. Es Ah, la, qué semana bueno. de receso. José, o no, José no es en 2 mencionó. semanas, sí, profe, yo. No es en ¿Cómo? 2 semanas, ¿Cómo? porque que es en 2 semanas, ¿no? Porque la siguiente semana nosotros tenemos 2 certámenes, si no me equivoco. ¿La semana que viene? Ujú. No sabría Sí, decirte. la semana de receso es la del lunes 18. Ujú. Ah, entonces. Ya, yo me equivoqué. Gracias. No alcancé a Sí, ver la foto, pero sí. pero, La semana del pero 18, toda la razón, yo me equivoqué. Sí. quizás sea también para que, o sea, que no hay control porque nos chocaría con el certamen de matemática, con el primer certamen de matemática. Ya. Tendríamos control el viernes y certamen de matemática el sábado. Así Ya. que yo creo que coordinación se Considero puso eso. de... Sí, Claro. consideró eso y dijo que el control sería ya de vuelta De la de semana de la receso. semana de receso. Ya. Mm. Gracias, José. Gracias, José. José ahí comentó lo que justamente yo creo que no lo pude haber dicho mejor yo. Ya, entonces, claro, sí, yo me equivoqué. La semana de receso es la del 18, que ahí alguien lo comentó, gracias por la corrección. Y tal como mencionaba José, coordinación consideró que ustedes la próxima semana van a tener un certamen de matemáticas, por lo tanto no incluyó esta ni tarea ni control. 3, ¿ya?
Así que, bueno, este viernes tenemos el certamen, ya sabemos que hasta cinemática del movimiento circular uniforme, uniformemente acelerado. Ya el viernes tenemos nuestro certamen número 1, ¿ok? Cualquier duda, consulta que tengan, pueden revisar aquí en la sección de informaciones en el aula, las noticias, los reglamentos, las fechas de evaluaciones, ¿ya? Y próximamente les van a estar enviando, por supuesto, un correo entregándoles el temario bien específico con respecto al certamen número 1 de este viernes, ¿ya? Del 15 al 18 bloque, exactamente Baltasar que consulta ahí. Y no sé, alguien más creo que mencionó algo. El último control fue la semana pasada, claro, sí, gracias Brian por la información. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito sobre lo último que les quería, que nos quedó pendiente la clase anterior, que era lo que estaba relacionado aquí con, un poquito acá, ya con este tutorial que les voy a compartir. Everyone, ya. No sé si hay alguien más, no, ya no hay sala de espera, así que les voy a compartir aquí un tutorialcito que quiero que trabajemos un ratito, que yo les había comentado que íbamos a trabajar hoy día para analizar, para construir las ecuaciones de movimiento utilizando derivadas, ¿ya? Esto, por si acaso, este tema de la derivada y de trabajar con derivadas y todo eso, no se les va a exigir en el certamen, ¿ya? Por si acaso, no quiero que se asusten, pero es nada más para formalizar todo lo referente a movimiento circular, ver qué sé yo, que ustedes trabajen un poco también con derivadas. No lo vamos a ver en este curso, no les vamos a exigir que ustedes sepan derivar, ¿ya? O sea, ya tienen que estar aprendiendo a derivar, eso sí que sí. Pero va a ser un poco como para profundizar un poco más en torno al movimiento, ¿ya? Y a la formalidad matemática que hay de trasfondo en el movimiento, en la cinemática curvilínea, ¿ok? Entonces ustedes que ya saben analizar movimientos curvilíneos, parabólicos y circulares, ya aplicando las expresiones matemáticas simples, ahora con este tutorial que les acabo de compartir en el chat y que además está en el aula, por si no lo pueden ver en el chat, vamos a profundizar un poquito respecto al cálculo que hay de trasfondo y el cálculo variacional que hay de trasfondo en estos temas de cinemática curvilínea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que la idea es que ustedes más que nada sean capaces de construir la representación matemática del movimiento circular, ¿ya? Con aceleración angular, no me acuerdo si era con, bueno, en general, del movimiento circular, y derivar un poquito, soltar la mano con respecto a esto de las derivadas, ¿ya? Y analizar la representación matemática de este movimiento, ¿ok? Eso. Y bueno, eso un poquito y después vamos a empezar ya a trabajar vamos a empezar a ver ya, avanzar en la materia que es fuerza, vamos a ver también, un poquito, vamos a hacer la introducción. Entonces, quiero saber si ya tienen su tutorial. La idea es que lo trabajemos en unos 10 minutitos, ¿ya? 10, 15 minutitos para que trabajen ese tutorial y después vamos a revisarlo. Les va a servir también como repaso, porque a pesar de que, claro, hay un tema que no vamos a trabajar en el certamen, que es derivación, a pesar de eso, igual van a tener que estar repasando los conceptos que ustedes ya saben de movimiento circular, las relaciones entre aceleración tangencial, las relaciones entre las cantidades lineales y las cantidades angulares que hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? Así que igual les va a servir como repaso también, ¿ya? De lo que ya hemos visto para el certamen 1, ¿ok? Y bueno, van a ir un poquito más allá porque van a tener que derivar para que vayan ya soltando la mano. Entonces, ¿qué era lo que les iba a hacer?
van a trabajar, ¿se acuerdan de los grupos con los que han trabajado anteriormente? ¿Con quiénes han trabajado? ¿Se conocen? Ya, les acabo de abrir la sala de trabajo, la sección de grupos, para que vayan con sus compañeros, compañeras, a trabajar. Si no se conocen o no, ustedes pueden elegir la sala, se pueden poner de acuerdo y elegir, ya, vamos a la sala 3 a trabajar. Trabajen un ratito, le voy a dar 15 minutos desde ahora ya para trabajar en ese tema. Para que revisemos eso y después ya pasemos a fuerzas. Ya, ven, se me están arrancando algunas personas. Vamos, vamos. Ya, si no se conocen, los voy a mandar yo a alguna sala. Ya, Baltasar lo mandé a una sala, a Bastián, a Benjamín, a Brando, a Diego, Javiera, Matías. Ya, vayan a trabajar. Javiera, vaya a trabajar ahí a la salita. Diego, Matías, vayan, vayan, vayan. Diego, Matías. Diego, ¿estás por ahí? Ya, perfecto. Voy a volver a grabar para que podamos ver el tutorial, la pauta, ¿ya? Estuvieron trabajando súper bien. Vi que estuvieron ahí trabajando en los grupos, avanzando. Ahí había un grupo que me estaba consultando recién respecto de si es que íbamos a estar repasando el análisis del movimiento circular utilizando gráfico. Sí, po. Ya yo le estaba comentando ahí respondiendo al grupo que bueno, ustedes primeramente saben analizar movimientos circulares a partir de gráficas de áreas bajo la curva y pendientes de gráficos de ángulo versus tiempo, rapidez angular versus tiempo, aceleración angular versus tiempo. ¿Por qué razón? Lo saben de introducción a la física, si ahora es más que nada un repaso de todos esos temas, lo que estamos viendo en este primera no sé cómo unidad, en estos primeros temas, ya en esta primera parte del curso. Y bueno, no sé si lo han visto en ayudantía, yo me imagino que sí, lo que van a ver, que lo han estado viendo en ayudantía, el análisis de movimiento circular utilizando, un poquito, aquí les voy a compartir pantalla, los gráficos, ¿ya? Ahí quienes están asistiendo a la ayudantía me pueden corroborar, me pueden refutar, si han estado analizando movimientos curvilíneos circular específicamente a través de el análisis de gráficos, ¿ya? Si no lo han hecho, de todas maneras estuvimos trabajando un ejercicio la clase anterior al respecto. Ahora en el tutorial justamente han tenido que trabajar construyendo un gráfico de ángulo versus tiempo, ¿ya? Y vamos a ver ahora la pauta de eso. Está acá. El tema de la tutorial, bla, 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 lo que les había estado conversando en la clase anterior, de los vectores, cómo hacer la derivada, ya, vamos al tutorial, ¿ok? Y también siempre en las clases, yo siempre les mando la presentación después, al final de la clase, al final de todas las clases siempre hay un conjunto, siempre dejo un conjunto de ejercicios resueltos para que ustedes los revisen y los hagan, y ahí hay todas, varias distintos tipos de ejercicios, ¿ya? Para que ustedes vayan revisando en su estudio personal, los vayan haciendo, y si tienen dudas me mandan correo, ¿ya? Entonces, vamos con el tutorial. Ya ustedes estuvieron trabajando ahora con el tutorial. Lo primero que les comentaba, les decía, el tutorial era que hasta ahora ya hemos aprendido que en un movimiento curvilíneo la dirección del vector velocidad es tangente a la trayectoria, ¿cierto?
Y cuando el movimiento se realiza con rapidez constante, el vector de aceleración es perpendicular a la velocidad, ¿ya? El vector de aceleración centrípeta aquí en un movimiento circular, en un movimiento curvilíneo, con... en este caso es un movimiento curvilíneo, y aquí cuando tenemos rapidez constante, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a tener, por ejemplo, aquí está el objeto haciendo algo así, entonces vamos a tener aquí el objeto moviéndose, tenemos su vector velocidad lineal acá, ¿cierto? O tangencial, y es perpendicular, ¿cierto? ¿A qué aceleración? La aceleración centrípeta, ¿cierto? Forman un ángulo de 90 grados, ambos en este movimiento curvilíneo a rapidez constante, ¿ok? Eso es algo que sabemos hasta el momento. En esta actividad nos vamos a enfocar en el movimiento circular, obtendremos las magnitudes de la velocidad y de la aceleración, eso. Ya obtendremos la magnitud de la velocidad de la aceleración. Movimiento circular es aquel en el que una partícula se mueve sobre una circunferencia. En el caso particular de tener un movimiento circular con rapidez angular constante, que es lo mismo que rapidez tangencial constante, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense de esta relación que ya hemos visto en clases anteriores entre la rapidez lineal y la rapidez angular. ¿Ya? Entonces, si una es constante, la otra también es constante. Si una varía, la otra varía. El ángulo puede ser representado a través de esa expresión de ahí. ¿Ya? El ángulo va a depender linealmente del tiempo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la partícula. Ustedes estuvieron construyendo el gráfico. Ya hubieron dudas ahí respecto de cómo se construía el gráfico. Esto es igual que el movimiento en una dimensión. Es análogo al movimiento en una dimensión. Ya ustedes tienen que analizar el movimiento circular, que es algo que ya les había mostrado en la clase anterior, habíamos visto esto, ¿ya? Ustedes tienen que analizar este movimiento de la misma manera, ¿ya? Vamos a tener aquí un triángulo y un rectángulo, ¿ya? Espérame. Ahí, ¿ya? Algo así, ¿cierto? Y van a tener aquí el área bajo la curva, aunque el área bajo la curva en este gráfico no tiene mucho sentido, la verdad. Mejor no lo voy a escribir, porque si no lo único que va a hacer es confundir. En este gráfico, que es un gráfico de posición angular en el tiempo, vamos a trabajar con la pendiente. La pendiente va a estar dada por delta teta, delta t, ¿ya? ¿Y qué es eso? La rapidez angular, ¿cierto? Ahí está, ¿ven? Se fijan que es análogo al análisis de un movimiento en una dimensión. También tenemos que trabajar con pendientes y con áreas bajo la curva. En este caso, les pregunto a ustedes rápidamente, ¿ya? Muy rápidamente, ¿cómo sería el gráfico de la rapidez angular en función del tiempo? ¿Ya? Si nuestro gráfico, este es un movimiento circular uniforme. Si el gráfico de ángulo en el tiempo es una línea recta ascendente, ¿cómo va a ser la rapidez angular? ¿Ya? Aquí está, de hecho, el valor lo obtuvimos a partir de esta expresión. Aquí. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa expresión que relaciona la rapidez angular con la rapidez, la frecuencia angular o rapidez angular con la frecuencia lineal o frecuencia nomás? ¿Se acuerdan de esa relación? También se la tienen que aprender, la tienen que recordar en realidad para nuestro certamen 1. ¿Ya? Y obtuvimos la rapidez angular, que es constante porque es un movimiento, estamos trabajando en un movimiento circular uniforme, ¿cierto? Entonces, como tenemos aquí una rapidez angular constante, ¿cómo será el gráfico? Y es positivo el valor siempre, además.
tenemos una pendiente positiva. Entonces el gráfico de rapidez angular, ¿qué me puede decir o me puede escribir? Ahí me estuvieron escribiendo por el chat. Línea recta, igual a la pendiente del de arriba, constante. Muy bien, Matías, también que me dijeron por interno. Una línea recta, ¿y cómo es esta línea recta? Diagonal, perpendicular, horizontal. ¿Ya? Y su valor va a ser 4pi, ¿cierto? Radianes por segundo. ¿Y cómo va a ser la aceleración angular? ¿Ven que ustedes sí saben analizar este tipo de movimientos? ¿Cómo va a ser la aceleración angular en función del tiempo? Si tenemos una rapidez angular que es constante, ahí por interno nuevamente me están diciendo cosas. Dígame, Maximiliano. No, quiero decir nula, o digo cero, pero ya lo habían escrito en el chat. Exacto. Súper bien. Gracias, Maximiliano. También me habían dicho por interno y Matías también me lo comentó. ¿Ven? Es análogo al análisis de un movimiento en una dimensión. La diferencia es que las cantidades aquí con las que estamos trabajando son cantidades angulares. ¿Ya? Ok. Entonces, ya. Para el círculo de radio R es posible escribir las coordenadas X e Y de la partícula como función del ángulo θ. Claro que sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la clase anterior sobre esto? Que nuestro vector posición, o sea, nosotras podemos relacionar las cantidades lineales como la posición lineal de la partícula con cantidades angulares. Las podemos relacionar con el ángulo y el radio, ¿ya? De este círculo que está describiendo la partícula. Entonces, si queremos conocer este vector posición, que es una cantidad lineal, ya lo podemos definir en términos de las cantidades angulares, que son las coordenadas polares, ya en términos del radio y del ángulo, que va describiendo esta partícula a medida que se mueve en sentido antihorario. Ya en términos aquí, en términos de sus componentes en el eje X y sus componentes en el eje Y. Ya, ahí está, que era lo que colocaron ahí arriba. ¿Ok? Y la magnitud, bueno, la magnitud la podemos obtener a partir del teorema de Pitágoras, ahí se forma un triángulo rectángulo, perdón, y sabemos que la magnitud de este vector posición va a ser el radio del círculo. ¿Ok? Eso. Luego vamos a tener aquí parte 3. Antes de seguir, escriban. Les pedí aquí que escribieran explícitamente el vector posición, ya considerando la información que nos dan en el planteamiento. Acuérdense que este ángulo que está acá, tan inocente ese ángulo que se ve ahí, ese ángulo θ, en realidad es un ángulo que va variando en el tiempo. ¿Se acuerdan que teníamos la gráfica en la primera parte del ángulo en función del tiempo, que partía en pi cuartos, ¿cierto? Y era una línea recta con pendiente positiva? Ya, es un ángulo que depende del tiempo, ¿ya? Y su dependencia del tiempo está dada por esta expresión, pi cuarto más 4 pi t, ¿ok? La dependencia del tiempo, el ángulo está dado por pi cuarto, que es el ángulo inicial. Voy a poner así. El ángulo inicial, pi cuarto, más omega t, ¿cierto? Esa es la expresión en un movimiento circular uniforme. ¿Ya? Movimiento circular uniforme. ¿Ok? Entonces hay que reemplazar esa expresión del ángulo en función del tiempo, reemplazarlo ahí, ¿ya? Que es lo que se hizo acá y se hizo acá. ¿Ok? Se reemplazó aquí la expresión, la dependencia temporal del ángulo y ahí. Y este 0,2 es el radio, ¿ya? Es el valor del radio, ¿ya? 20 centímetros. ¿Ok? Reemplazamos nomás los valores de los componentes del vector. Y ahora nos dicen, bueno, si queremos calcular, si queremos derivar una cantidad vectorial, como en este caso la velocidad lineal, la queremos derivar, entonces
tenemos que derivar el vector R, ¿ya? El vector R. ¿Okay? Este es el que se deriva. Pero el vector R resulta que es un vector, es una función vectorial de una variable que se puede derivar independientemente cada una de sus dos componentes. Si se expresa en términos de los vectores unitarios ytongo y jtongo. Por otro lado, este vector de posición depende del ángulo y a la vez el ángulo depende del tiempo, ¿ya? En el fondo tenemos algo así, ya ustedes lo saben de cálculo 1, nuestro vector posición depende del ángulo, ahí explícitamente, e implícitamente depende del tiempo, ¿cierto? Porque el ángulo depende del tiempo. Ese es nuestro vector R. Ya esa es su verdadera cara, su verdadera personalidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces depende implícitamente del tiempo. ¿Y cómo derivamos una función vectorial que depende implícitamente del tiempo y explícitamente del ángulo? Así, derivación implícita. ¿Ya? Entonces nuestro vector posición depende del ángulo explícitamente y además depende implícitamente del tiempo. ¿Ya? Por lo que la derivada hay que calcularla a partir de esa expresión, derivación implícita que se le llama así, mal no recuerda, y ustedes me pueden corregir, ¿ya? En caso de que ustedes tienen más fresca esta materia de derivación, ¿ya? Lo están viendo, ya lo pasaron recién, entonces. Así que lo que tenemos que hacer es construir esta derivada doble, ¿ya? Vamos a construirla. ¿Ya? Y además nos dicen aquí, hágalo paso a paso. Primero, calculen la derivada temporal del ángulo, ¿ya? Ya, pues si nosotros hacemos aquí la derivada temporal del ángulo, sabemos que el ángulo depende de eso, entonces derivemos. Derivada temporal del ángulo va a estar dada por derivada temporal de la constante inicial más omega t, ¿ya? Entonces finalmente nos va a quedar, acá nos queda 0, ¿cierto? Más omega. Entonces finalmente tenemos omega. Y omega, si no me equivoco, era 4pi, creo, radianes segundo. ¿Ya? Si mal no recuerdo. Ahí está. ¿Ok? Luego nos dicen, calcule la derivada con respecto al ángulo, ¿ya? De nuestro vector posición. ¿Ya? La derivada del vector respecto al ángulo. Sabemos que el vector R estaba dado por era R coseno de teta y tongo más R seno de teta j tongo. Entonces, cosa de derivar respecto al ángulo. ¿Ya? Entonces nos queda algo así como R derivada con respecto al ángulo del coseno de teta y tongo, ¿ya? Más R derivada respecto al ángulo de seno teta j tongo. Y eso nos da esa expresión. Menos R seno teta y tongo más R coseno teta j tongo. ¿Ya? Esto es derivación respecto al ángulo. Y finalmente fusionemos las dos cosas. ¿Ya? Fusionemos la derivada del vector R respecto al ángulo más la de la derivada del ángulo respecto al tiempo. Ya era fusionar las dos cosas. Y ahí nos queda la expresión R menos R omega seno teta y tongo más R omega coseno teta j. ¿Ven? No era tan complicado como parecía, ¿ya? Y bueno, finalmente, calculen la magnitud de este vector velocidad, ¿ya? Porque aquí vamos a obtener el vector velocidad y ahora nos piden calcular la magnitud de ese vector velocidad, ¿ya? Es un triángulo Pitágoras, ¿ok? Con el teorema de Pitágoras, un triángulo rectángulo, con el teorema de Pitágoras lo podemos obtener, ¿ya? Ahí está, ¿ven? La magnitud, aquí lo colocan como, yo lo coloqué así de manera simple, ¿ya? Pero ustedes para ser más formales lo pueden colocar así como corresponde. Ya, la magnitud sería por teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras. Obtienen ahí raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿ya? Y eso les da
R cuadrado, omega cuadrado, factor de seno cuadrado teta más coseno cuadrado teta en raíz. Sabemos que esto es 1 y finalmente nos queda R omega, ¿cierto? La magnitud de nuestro vector V. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es lo que nosotras ya conocemos desde antes? Esa relación lineal entre la rapidez angular y la rapidez lineal, ¿cierto? Ahí está. Reemplazar valores en las ecuaciones, ¿ok? Y con eso obtener nuestro vector R. Fíjense que nuestro vector R... pero este es en el caso, un caso particular. ¿Qué pasa cuando el objeto, la partícula, llega a este punto? A un ángulo θ igual a pi medios. Sustituir las expresiones y dibujar los vectores R y V en ese caso. Ya en ese caso, ahí nos queda que nuestro vector posición va a ser igual a el radio en magnitud en la dirección del eje Y positiva. Ahí está. Nuestro vector R. ¿Cierto? Y nuestro vector velocidad lineal va a estar definido por la componente, va a estar en la dirección negativa del eje X y va a tener una magnitud 0,8, ¿cierto? Pi. ¿Ya? 0,8 pi en dirección negativa del eje horizontal. ¿Ya? Una cosa así. Ahí está nuestro vector D. En ese punto, cuando el ángulo es pi medios. ¿Ya? Un ángulo θ. Y respuesta a la pregunta 7. ¿Es consistente la dirección del vector velocidad instantánea con lo estudiado en la primera parte de esta clase? Sí lo es, porque claramente se observa que los vectores aceleración, centrípeta y velocidad son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Aquí. Siempre. Y de hecho también los vectores velocidad lineal y posición lineal también son perpendiculares entre sí. ¿Ok? Y bueno, creo que eso era todo lo que había que hacer acá. Sí, y aquí hay un ejercicio para que repasen después en el periodo de su estudio personal, preparando su certamen del viernes, el ejercicio desafío de movimiento en 2D parabólico. Ya está ahí con su pauta y todo. ¿Ok? Eso, y pucha, no alcanzamos a empezar fuerzas, así que lo dejamos para el jueves, ¿ya? Vamos a, voy a dejar de compartir aquí, ¿ya? Donde stop share, voy a